Hola amigas y amigos. Hoy, más que nunca, estamos viviendo realidades muy complejas, llenas de dolor, miedo e incertidumbre. Realidades que develan con mayor crudeza los sentires, pensares y formas de actuar, refrendadas por las relaciones de poder que profundizan las desigualdades y la injusticia. Ante ello, nos corresponde resignificar nuestra labor docente desde un pensar y obrar nuevo, diferente. Sin embargo, uno de los retos que como educadoras y educadores enfrentamos con frecuencia es el cómo pasamos de los supuestos teóricos a la práctica, de la utopía a la posibilidad. El espacio lo tenemos, es la escuela, y el medio también, la educación. El ingrediente principal, nuestro compromiso de ser parte activa en ese cómo enfrentar una otra forma de llevar adelante la educación, aquella que nos lleve a la promoción de aprendizajes críticos, tendientes a problematizar y enfrentar propositivamente las diversas realidades de opresión, desigualdad e injusticia que se vivencian en comunidades y sociedades. Para concretar en la práctica nuestro compromiso, contamos con los instrumentos de gestión curricular. Y como pueden ver, atendiendo a los instrumentos curriculares desde una visión descendente, es decir, de lo general a lo particular, el objetivo y las actividades del Plan Nacional de Contingencia Educativa se traducen en los lineamientos para la construcción del Plan Anual Trimestralizado y este a su vez para el Plan de Desarrollo Curricular. Y al revés, cada plan de desarrollo curricular materializado significa un movimiento ascendente en relación al cumplimiento de los objetivos holísticos, primero de desarrollo curricular, luego de los trimestrales y del anual, para finalmente dar cumplimiento al objetivo del Plan Nacional de Contingencia Educativa. El Plan Nacional de Contingencia Educativa es un documento a través del que se pretende promover la lucha contra toda forma de violencia. ¿Y cuál es su objetivo? Pues desarrollar en los procesos educativos acciones de prevención de violencias en su sentido genérico, aplicando diferentes actividades y metodologías para mejorar la calidad educativa y contribuir a la cultura de paz y a la convivencia armónica y pacífica. Desglosando el objetivo del Plan Nacional de Contingencia Educativa, una primera acción supone, valga la redundancia, planificar y desarrollar acciones de prevención y respuesta a las problemáticas de violencia desde una mirada contextualizada, es decir, acorde a las realidades de cada unidad educativa, de cada comunidad y de su entorno. Por ello, se hace imprescindible la identificación de los riesgos y la vulnerabilidad en cuanto a la problemática de violencias desde la experiencia de cada unidad educativa. ¿Y cómo hacerlo? A través de un mapeo que nos permita visibilizar cuáles son los espacios físicos de riesgo, tanto en la unidad educativa como en el entorno próximo, es decir, a la salida de la escuela, por ejemplo. ¿Y qué es el mapeo? Pues es una herramienta que puede proporcionar no solo información cuantitativa, sino sobre todo el sentir y el pensar de las personas que participan, representantes estudiantiles, de las familias, docentes, directivos, administrativos. Ello nos da la idea de un proceso participativo, de diálogo horizontal, crítico, que de manera iconográfica nos cuenta historias emanadas de las experiencias de las y los participantes, y por tanto, esas historias están cargadas de mucho afecto. La condición, atreverse a construir un relato comunitario, no hegemónico. ¿Y cómo hacemos un mapeo? En primera instancia, conviene conformar un grupo dinamizador que tenga el rol de llevar adelante el proceso. Puede ser alguna de las comisiones que ya existen en la unidad educativa, tal vez la comisión pedagógica o la de disciplina, no sé, u otra que tal vez ustedes vean por conveniente. Y el grupo dinamizador tendrá que considerar tres fases importantes para realizar el mapeo: identificación, planificación y desarrollo. Ahora bien, dado que el mapeo es un diagnóstico sin palabras, mayormente iconográfico, lo que se tendrá que hacer es identificar y buscar los dispositivos, las fichas o figuras que denoten la violencia. En el caso del ejemplo, física y verbal.
Esta parte es algo así como los emoticones que usamos para comunicarnos por WhatsApp. Elegimos emoticones que hagan saber a la otra persona aquello que sentimos o el mensaje que queremos enviar. Pero además es importante tomar en cuenta que estas figuras se distingan por estamentos. Por ejemplo, buscar un icono que haga referencia a la violencia verbal entre pares, otro para la violencia verbal del docente hacia el estudiantado. Todo esto de acuerdo a la problemática que se ha priorizado, por supuesto. Y también conviene que cada uno se distinga con un color diferente, ya que serán colocados en el croquis o plano de la unidad educativa y que además se cuenten con varias copias de los tipos de violencia priorizados. Finalmente, en esta fase, también se hace necesario identificar a las y a los participantes. ¿Cuál será la representación estudiantil que participe? ¿Y las familias? ¿Las y los docentes? ¿Cuántas personas por estamento? Por supuesto, directora o director también. Ahí van algunos ejemplos de dispositivos. Fíjense cómo cada uno de ellos tiene una figura y color diferentes. Esto ayudará a que no existan confusiones a la hora de utilizarlos. El gráfico de al lado nos muestra cómo es importante la participación de los estamentos para que realmente se pueda conocer y comprender qué es lo que experiencian y sienten desde su lugar, desde el rol que les corresponde. Seguramente el sentir de las y los estudiantes no será el mismo que el de las y los docentes o el de las familias, por ejemplo. Ya en la fase de planificación, un aspecto muy pero muy importante es elaborar un croquis o plano de la unidad educativa, tomando en cuenta que sea visible para todas y todos los participantes, de manera que pueda ser prendido en algún lugar del salón en el que se va a desarrollar el mapeo. Y como añadido, es necesario elaborar un papelógrafo visual y explicativo sobre el significado de cada ficha o dispositivo. Así las y los participantes tendrán aún menos posibilidad de equivocarse al seleccionarlos. Igualmente, el equipo dinamizador tendrá que pensar cómo se desarrollará el proceso, pensar en dinámicas que motiven a la participación, considerar cuánto tiempo durará el encuentro, las actividades que se realizarán, si se planea conformar grupos de trabajo, si habrán plenarias, cómo hacer que los grupos coloquen los dispositivos en el plano, cómo se promoverá el análisis una vez concluido el mapeo, cómo se pretende elaborar de manera comunitaria las propuestas. En fin, son muchas cosas que hay que pensar. Es más o menos como planificar una clase. Además de ello, no hay que olvidarse de redactar cartas o notas de invitación al encuentro y ver cómo se las va a distribuir, por supuesto. En el ejemplo, el plano de la unidad educativa da cuenta de todos los espacios, aulas, pasillos, patios, la salida hacia la calle. Esto permitirá identificar los lugares en que se manifiestan las formas de violencia priorizadas. Por último, viene la fase de desarrollo propiamente dicha. En ella, de inicio se deberá ambientar el aula con todo lo que ya se hubiese preparado. El croquis, una mesa con los dispositivos, el papelógrafo explicativo y otros materiales que se hubiesen tomado en cuenta. El clima de confianza y apertura será un factor preponderante para el desarrollo del mapeo. Una vez concluido el mapeo, se debe realizar un análisis comunitario, crítico y propositivo del mapa resultante. Del diálogo, de la reflexión y de la concertación es que ya nacerán las acciones, es decir, las propuestas para ser trabajadas. Como ven en este ejemplo de un mapeo concluido, el mapa se convierte en un documento discursivo, una foto fija de un momento dado que nos cuenta no solo sobre los espacios en que se vivencian las violencias, sino además quiénes la ejercen y quiénes la sufren. Eso dará pie para que entre todas y todos, ya sea por grupos, ya sea en plenario, puedan priorizar las situaciones más preocupantes. Al mismo tiempo, el mapa permite estirar la vida del proceso mucho más allá del encuentro, convirtiéndose en un generador de debate, rutas, ideas, relatos, reconstrucción de formas de interrelación. Es algo así como una fotografía. Cuando nos sacamos una, nos vemos en ese instante. Vemos el lugar donde nos sacamos, la ropa que tenemos. Esa fotografía queda, no se pierde, está ahí para verla.
El ejemplo de los resultados del mapeo nos demuestra lo que dijeron las voces, lo que sintieron las y los participantes respecto de cuánta violencia y de qué tipo de violencia se vivencia en la unidad educativa y además de qué lado proviene. Pero no se trata de quedarse ahí. Igualmente, por grupos o en plenario, será necesario que las y los participantes elaboren propuestas que ayuden a transformar las interrelaciones al interior de la unidad educativa. En el ejemplo se priorizaron la escucha, la voz y el diálogo. De ahí, de la escucha, la voz y el diálogo, emergió la necesidad sentida y priorizada. El diálogo y la concertación, principios generadores de una vida sin violencias. Esa necesidad es al mismo tiempo la respuesta a las problemáticas de violencia identificadas y será la trabajada a través de todos los instrumentos de gestión curricular. El Plan Nacional de Contingencia Educativa, los planes anuales trimestralizados y los planes de desarrollo curricular. Además, será la necesidad y respuesta que guíe las actividades en la unidad educativa. Seguramente las y los participantes, a tiempo de elaborar sus propuestas, también pensarán en algunas actividades. Estas se deberán tomar en cuenta y hacer un esbozo de acciones para ser desarrolladas junto a los diferentes estamentos. Es un esbozo de acciones similares a las que se planteaban en el PCP, ¿recuerdan? Con el esbozo ya se puede dar por finalizado el diagnóstico participativo a través del mapeo. Si el mapeo fue una actividad de la primera acción propuesta por el Plan Nacional de Contingencia Educativa, la segunda acción para dar respuesta a las problemáticas de violencias es la concreción de las actividades, aquellas que se consideraron para elaborar el esbozo de las acciones. ¿Recuerdan? Con esas acciones o actividades será posible dar respuestas propositivas a las problemáticas de violencias identificadas, esto de manera transversal, es decir, a través de los instrumentos de planificación curricular, identificando contenidos específicos de las diferentes áreas de saberes y conocimientos, articulando los contenidos de los programas de estudios con temáticas relacionadas a la violencia, aplicando estrategias metodológicas y materiales, retomando, por ejemplo, que promuevan la escucha, la voz, el diálogo. Algunas sugerencias que pueden facilitar la transversalidad de las acciones son, por ejemplo, integrar la necesidad-respuesta priorizada en el objetivo holístico de los planes curriculares, en la parte de las dimensiones del ser y decidir. Eso permitirá que todas y todos los docentes se aboquen y profundicen la necesidad de respuesta. Otro aspecto puede ser identificar aquellos contenidos que posibiliten trabajar la temática o necesidad priorizada. No siempre es posible hacerlo con todos. No se desesperen. Si en algunos contenidos no se puede, no es necesario forzar la cosa. Pero lo que sí se puede es trabajar a través de las orientaciones metodológicas, con formación de grupos de trabajo cooperativo, por ejemplo, o actividades cooperativas y no competitivas, investigaciones, materiales que hagan alusión a la no violencia o que en su defecto develen más bien las violencias. Son muchas las cosas que se pueden hacer. El camino está pero muy abierto. A continuación, ahí va un pequeño ejemplo de un plan de desarrollo curricular. Y para concluir, las aulas, en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las y los estudiantes, los encuentros junto a las familias, a las y a los docentes y personal administrativo son susceptibles de convertirse en círculos de reflexión y autovaloración que nos lleven a tomar conciencia y sabernos parte de la gran maquinaria de reproducción o, por el contrario, de una otra opción alineada a la transformación. Creemos que es esta última. Gracias por el compromiso.